la jueza Angélica Sánchez, un tribunal federal ordenó revisar su prisión preventiva. Y esto tendría que suceder pronto, Ciro, porque es precisamente la desproporcionalidad de la prisión preventiva justificada que tanto se ha discutido en el país y que pues el gobierno federal no quiere que se modifique de alguna forma, tener a la gente sí o sí en la cárcel. Pero en los hechos, en los delitos que supuestamente se le aplican a la juez o se le están señalando, pues no operan, sino no tendría por qué operar, estar en este proceso. Tendría que estar con prisión preventiva, pues en libertad, pues, ¿no? Vinculada, pues, pero para poder defenderse en libertad. Retomamos a Alejandro Aguirre. Nos decías, Alejandro. Sí, Ciro, buenos días. Se cortó la comunicación. Sí. Mira, se consideró desproporcionada la prisión preventiva justificada para la jueza Angélica Sánchez y el segundo tribunal colegiado, No, pues no. Uy, qué pena. Qué pena. Bueno, a ver, regresamos con él en un momento. Y sí, bueno, pues creo que a ver si mejor podemos hablar con la unidad, la gente de la unidad de litigio estratégico que han estado acompañando pues desde el principio precisamente este procedimiento en contra de la jueza Angélica Sánchez para defenderla. En la audiencia anterior, no, cuando le tuvieron aquí en la Ciudad de México no se les permitió el acceso, pero ellos no dejan de pues estar atentos, de defenderla, de ver cómo se puede aplicar, Ciro, esta determinación que hasta donde entendemos es sí o sí, es un tribunal colegiado, son 3 magistrados del séptimo circuito allá en Boca del Río, María Elena Leguízamo, José Saturnino y Antonio Soto son los magistrados que determinaron pues que es excesivo, ¿no? Tratar de saber en qué momento, una vez que el tribunal colegiado ha determinado esto, ayer hacia el mediodía, cuál es el plazo del juez para poder hacerlo. Jacqueline Sáenz Andujo es titular precisamente de la unidad de litigio estratégico del Instituto Federal de Defensoría Pública. Buenos días, Jacqueline. Buenos días. Muy buenos días, Ciro. Muchas gracias por el espacio. Bueno, pues como ya ha estado circulando la información, vía un recurso de queja en donde estábamos peleando que la jueza esencialmente tenía que enfrentar el proceso en libertad. Finalmente, el día de ayer, un tribunal colegiado nos da la razón y nos dice que efectivamente la medida pues ha sido desproporcionada, la medida de prisión preventiva. La jueza tiene en prisión preventiva desde el día que fue detenida en la Ciudad de México, que esto es el 16 de junio. Vamos a hacer ya casi un mes. Y bueno, el juez de control, que es quien tiene que ejecutar, digamos, esta resolución, ha fijado la audiencia en Pacho Viejo, que es en Veracruz, que es donde tiene el juzgado, para las 2:30 de la tarde el día de hoy. Ahí es donde tendría que determinar qué, Jacqueline. Ahí debe de hacer una revisión de la medida cautelar. Sin embargo, es muy importante destacar, Ciro, que la resolución vía amparo del tribunal colegiado es muy clara en decir que se tiene que modificar la resolución que hizo el juez de control, tiene que citar audiencia a las partes para dejar insubsistente la medida cautelar de prisión preventiva justificada que se le había impuesto, debe dar intervención a las partes para que expongan lo que consideren y después de eso determinar lo que proceda con, ahí sí la orden es muy expresa. No puede imponer la medida cautelar prevista en la fracción 14ª del artículo 155 del Código Nacional de Procedimientos Penales, que es la prisión preventiva, ¿no? Entonces sí le dice, revisa el caso de nuevo, revisa en esta audiencia de medidas cautelares y no puedes volver a imponer prisión preventiva. Esto significa que debe de excarcelarla inmediatamente. O sea, eso sí o sí no es... Hoy mismo. Hoy mismo. La orden es muy clara por parte del tribunal colegiado. No puedes imponer prisión preventiva justificada, obviamente tampoco prisión preventiva oficiosa, puesto que el delito no es de los contemplados, además que podríamos debatir además sobre lo inconvencional y las sentencias que ya tenemos de la Corte Interamericana. No puede imponer prisión preventiva. Ahora, entonces, cuando dice que el juez en esta determinación debe determinar las medidas cautelares procedentes, ¿qué sería, Jacqueline? ¿Prisión preventiva en su casa? Pues, sí. Pues mira, tenemos un catálogo bastante amplio en el artículo 155, son por lo menos 14 medidas, inclusive dicen que puede ser alguna otra. Usualmente lo que
operaría en este caso sería ir a firmar, ¿no? Es la medida menos gravosa, es una medida que te asegura que la persona está constantemente, digamos, disponible, porque la verdad es que el resguardo en el propio domicilio al fin, y con las modalidades que pone el juez es una medida también bastante gravosa, restrictiva de la libertad, que no se justifica en este caso, porque eso es muy importante también, si el Ministerio Público tiene que pedir la medida y justificar por qué está pidiendo esa, y el juez tiene que verificar que haya circunstancias, pruebas y motivos suficientes para que esa que está pidiendo sea la adecuada, ¿no? A mí la verdad que inclusive todos los que tienen que ver con, aunque sea en el propio domicilio y digamos con las ventajas frente a estar en prisión, pues pueda tener, sigue siendo una medida muy restrictiva y que tiene un impacto también muy fuerte en las personas. Lo más común es la presentación periódica y o la exhibición de una garantía económica. Pero fuera de la cárcel tendrá que estar, ahí no deberá y no podrá haber alternativa. Ahí no deberá haber alternativa. La orden de los tribunales colegiados, del tribunal colegiado, de los 3 magistrados, porque más fue por unanimidad, y esto también es importante destacarlo. Así es. Los 3 magistrados se convencieron que efectivamente esta suspensión debía de tener efectos restitutorios de la libertad, lo que significa enfrentar el juicio en libertad. No es una sentencia absolutoria, todavía se tiene que pelear vía amparo la vinculación a proceso y eventualmente ver cómo sale esta parte, pero en términos, digamos, de libertad, que es también súper importante, obviamente, para cualquier persona, y que hay un debate muy fuerte en general, porque además el caso de la jueza nos muestra este uso indebido de la prisión preventiva, que afecta a muchas personas, y creo que también esa es una de las necesidades de exponer este caso y de la lucha de la jueza, que lo que está viviendo ella, están viviendo muchas personas también. Muchas gracias, Jacqueline. Muchas gracias por Muchas gracias a ti. Gracias. Alejandro, se cortó otra vez la señal, nada más para concluir con este tema. Sí, Alejandro Aguirre, allá en Ciro, Jalapa. no sé si me escuchan bien ahí. ¿Se escucha bien? Ahí sí. Mucho mejor. Miren, Ciro, Manuel, ya lo escuchaba justamente la abogada. Ahora, este segundo tribunal colegiado, el de materia penal del 7º circuito, el que está en Boca del Río, fue el que concede esta suspensión provisional. Ayer platicaba con la familia de la jueza Angélica Sánchez y estaban pues un tanto incrédulos, con esperanza de que pudieran cambiar la medida cautelar, pero no tan confiados, y el resultado, por supuesto, que es bastante positivo para ellos. Es importante resaltar algo, Ciro, Manuel. Esta es la última instancia, seguramente lo comentó la abogada. Este fallo no puede ser recurrido por la Fiscalía de Veracruz ante otra instancia del Poder Judicial de la Federación. Recordemos que fue el pasado 21 de junio cuando un juez de Pacho Viejo determinó que la jueza, que estaba adscrita, recordemos, a los juzgados de Cosamaloapan, tenía que permanecer tras las rejas. Esto como contexto para toda la gente que nos escucha, y estaba vinculada a proceso por presunta comisión de delitos de tráfico de influencias. Bueno, ha sido ya cambiada la medida cautelar, podrá seguir su juicio en libertad, y ahora, Ciro, Manuel, habrá que estar pendientes de alguna declaración que brinde, porque seguramente lo hará, el gobernador Cuitláhuac García. No sé si en alguna conferencia que brinde o en algún evento al que asista, pero por supuesto que es una medida que habrá que esperar la resolutiva, o cuando menos el comentario del gobierno del estado y de la propia fiscalía, por supuesto. Bueno, según la abogada con la que acabamos de hablar, con Jacqueline Sáenz, de la Unidad de Litigio Estratégico del Instituto Federal de Defensoría Pública, la juez tendría que estar en libertad hoy. Así debería ser, y de hecho... Angélica Sánchez. Sí, a ver, y tan debería estar libre hoy ya, que ya hay movilización en la zona de Pacho Viejo. Vamos a estar muy pendientes de ello, porque mira, Ciro, recordemos, y esta es una realidad, que la prisión preventiva pues es la medida más lesiva, ¿no?, en cuanto a las medidas cautelares, y de acuerdo a lo que dice la abogada, y de acuerdo al resolutivo, que además fue por unanimidad, efectivamente, la jueza tendría que estar en libertad hoy mismo. Estaremos pendientes, por supuesto, tanto de la libertad de la jueza como de las declaraciones del gobernador Cuitláhuac García y la Fiscalía de Veracruz. Pero sí recordemos que la forma en la que fue detenida la jueza fue algo que llamó poderosamente la atención, y hoy, por segunda ocasión, Ciro, lo que son las cosas, estaría abandonando la prisión de Pacho Viejo. Sí. Gracias, Alejandro Aguirre, allá en Veracruz. Gracias. 9:20, hacemos pausa, volvemos.